Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. En el día de hoy vamos a aprender a escribir acordes de una manera tan rápida como esto, mira. Rapidísimo. Y también vamos a hacerlo de la siguiente manera, mira esta velocidad. Si te interesa este tema, quédate hasta el final del video. Vamos para el segundo video sobre el tutorial de MuseScore. Si aún no has visto la primera parte, te invito a que lo revises acá en el enlace que te dejo en la descripción de varios videos en los cuales te entregaré la información que necesitas saber para que desarrolles las habilidades y destrezas necesarias para que sientas la tranquilidad y la fluidez con el uso de este software. MuseScore, un software gratuito de partituras que puedes descargar y empezar a seguir este tutorial desde el video 1, el video 2 y seguiré publicando después de este. Vamos a centrarnos en el día de hoy en la agilidad para escribir acordes, notas armónicas que se escriben sobre las melodías existentes a través de los comandos que te muestro de teclado, lograr la agilidad para que esto se te convierta en un proceso supremamente sencillo. ¿Y cuál es el mecanismo? Es utilizar los atajos de teclado. Y si por algún motivo quien está viendo este video ya es una persona experta en MuseScore y que ya también está usando un controlador MIDI, un piano conectado a su computadora, pues también le va a parecer de mucha utilidad este proceso de edición, porque muchas veces cuando uno está dictando desde el controlador MIDI le va a hacer falta este tipo de ajustes. Así que espero aportarte información valiosa para que mejores tu experiencia con MuseScore. Te doy la bienvenida. Vamos a mirar rápidamente algunos aspectos que son necesarios abordarlos hoy, pero que también los vimos en el primer video. El primero de ellos es cómo distribuir equitativamente varios compases en la partitura. Vamos entonces al menú Formato, Añadir borrar saltos de sistema, elijo la cantidad deseada, Aceptar y he logrado que todos queden de a 3. Vamos a distribuir compases manualmente. Recuerda que vimos también que si en este caso no quisiéramos 3 compases sino 2, das clic en este, luego presionas la tecla Enter y de esa manera ese compás que está acá ubicado se viene para el extremo de la derecha. Presiono Enter y mira que ha quedado de a 2. O si por el contrario lo que deseas hacer es reagrupar este compás, llevarlo para este sistema, entonces eliminas este salto. Das clic aquí y presionas suprimir. Y mira que de esa manera podemos llevar los compases de la parte inferior al sistema superior. Repasamos también lo que aprendimos con la tecla Control más en Windows y acá en Mac es Command. Ahí la estoy mostrando en pantalla. Y también con Control menos puedes lograr disminuir. En pantalla vas a ver los comandos para Mac y con mi voz te estaré diciendo los comandos para Windows, para que de esa manera, sin importar cuál sea el sistema operativo, saques provecho de estos videos. Vamos también a mirar que con el ratón también se puede hacer Control y podemos hacer un scroll si tienes esa opción deslizable en tu ratón, en tu mouse o en la almohadilla, en el pad que tengas en tu portátil. Vamos a mirar también que tenemos la opción de hacer Shift Control V, Shift Command V o Shift Control V en Windows. También tienes la opción de restablecer el tamaño del zoom al 100%. Presionas el siguiente comando de teclado y se te regresa a la vista normal. Para ello vamos a presionar Control 0 y mira que ahí mismo regresamos a la posición del 100%. Vamos a repasar rápidamente también cómo se ingresan notas. Es con el cifrado americano. Recuerda que para activar el método de escritura presionas la N en tu teclado, que equivale a activar este método de ingreso de notas. N es modo de edición y cuando está activado modo de escritura. Y hay una opción que es con el cifrado americano. Ahí acabo de presionar Do, Mi, Sol, la C, la E y la G. Y voy a mostrarte que vimos también cómo se puede eliminar una nota que ya está escrita en la partitura y esto se hace con suprimir. Mira que la ha borrado en su totalidad. Era de 4/4 el compás y al presionar suprimir borra completamente lo que había y quedan solamente 3 elementos en la partitura. Ahora vamos a hacer un proceso menos invasivo. No vamos a eliminar completamente la nota que está escrita,
sino que la vamos a convertir en silencio. Para ello presionamos la tecla retroceso. Míralo ahí, funciona en el modo de edición, desactivado el método de escritura, y así se convierte a silencio. Si deseas restablecer este silencio y convertirlo en una nota musical, entonces presionas con cifrado americano esa nota que deseas tener en la partitura. Vamos a mirar a continuación cómo convertir esa nota a su equivalente, una octava más arriba o una octava más abajo. Para ello presionas control flecha abajo o control flecha arriba. Rápidamente la conviertes a una octava con su misma afinación. Para modificar la duración de la figura sería suficiente con ingresar el valor con el número de la nueva figura que deseamos. Por ejemplo, si quiero que esta negra se convierta en una corchea, presiono el 4. Esto sucede en el modo de edición, es decir, desactivado con la N. Voy a hacer control Z. Mira, estoy en modo de edición, no en modo de escritura. Presiono un 4 y se convierte a 2 corcheas. Mira lo que va a pasar acá. Voy a presionar una blanca, es decir, una duración que no cabe en ese compás. El número 6. Mira, es una forma de ligar notas con la ligadura de prolongación. Está uniendo dos figuras que tienen la misma afinación, y como no había espacio suficiente en este compás para escribir la blanca, entonces queda de una vez ligado. Es un mecanismo con el cual tú podrías ligar notas muy rápidamente entre compases. Otra forma de ligar es con el signo más. Vamos a mostrarte. Mira, por ejemplo, estas dos notas las quiero ligar, presiono el signo más y de una vez nos queda ligada. También la puedo desactivar, el signo más, y la desactivo. Otro método de escritura diferente al cifrado americano es escribir con el piano que tiene MuseScore. Esta opción te permitiría agregar de pronto arpegios muy rápidamente. Vamos a activar el modo de escritura. Mira, para saltos muy grandes podríamos utilizar este piano como una forma de escribir muy rápidamente. Voy a desactivar el piano presionando nuevamente la letra P. Voy a mostrarte otra forma de ver la página. Acá puedes cambiar la forma de ver la página diferente a lo que veíamos ahorita. Es página única. ¿En qué consiste? En que no te va a dividir toda tu música en varias páginas para desplazarte a la derecha y a la izquierda, sino que te la muestra toda hacia abajo. Es decir, es como una opción alternativa al modo continuo. Esta es en sentido horizontal hasta que termina, y esta que te estoy mostrando acá, página única, es hacia abajo hasta que termina. Otra forma muy cómoda seguramente de ir editando música hasta que en definitiva lleguemos al momento donde queremos revisar la apariencia por páginas. Otro elemento muy interesante en MuseScore es poder ingresar al mezclador. El mezclador lo encuentras por acá en el menú ver, y mira que acá tienes la opción mezclador, y aquí de una vez aprendemos cuál es ese atajo para llegar al mezclador. Vamos a mirar. Presionas F10, yo necesito función F10 y aparece en pantalla. Tiene el nivel para ese instrumento o para los diferentes instrumentos que tengamos acá. Aparecería un canal respectivo con el nivel de cada uno de los instrumentos, más arriba, más abajo. Y acá está la ganancia maestra, es decir, la salida general de toda la mezcla que hay acá. Interesante revisar que tienes la opción de hacer un paneo, es decir, equilibrar a la derecha o a la izquierda. Mira la perilla, acá está, y a medida que me voy moviendo podría ir haciendo un paneo de cada uno de los instrumentos. Aquí también lo que conocemos comúnmente dentro del lenguaje MIDI como velocity, que va desde 0 hasta 127. Está entonces ese nivel en el cual podemos definir la fuerza con la que es atacada cada nota o generada cada nota en cada uno de los instrumentos. Mira que en este momento tenemos dos opciones. Tenemos o un piccolo o un piccolo expresivo, y así sucesivamente con cada uno de los instrumentos. Están en el mismo orden en que suceden en el listado de los instrumentos MIDI. Bien, vamos a mirar otro componente muy interesante del mezclador, y es que cada instrumento
se le asignaría un canal. En este caso tengo un solo pentagrama y este iría por el canal 1. En ese canal 1 va a sonar con este sonido que tiene asignado en este lugar. Y mira que a tu gusto podrías elegir agregarle un poco de reverberación, es decir, una simulación de un espacio con cierta resonancia, y también tiene el efecto chorus que podrías agregarle un poco si quisieras. En grandes rasgos, esto es lo que te puedo contar del mezclador. Y también estos dos botones que son muy importantes, el botón mute, que es para que este canal no suene y los demás sí, o el botón solo, que quiere decir que sonaría este instrumento y los demás no sonarían. Presiono nuevamente F10. Vamos a escribir entonces notas armónicas, como te había dicho ahora. Piensa por un momento, si quisieras escribir las notas Do, voy a bajarlo una octava. ¿Recuerdas cómo se baja una octava? Control flecha abajo. Y si a partir de ahí quisiéramos escribir un acorde, entonces existe la siguiente manera. Presionas Alt y el intervalo que iría sobre esa nota. En este caso, si voy a agregar terceras, presionaría Alt 3, míralo ahí, y luego en el siguiente lugar podría escribir la nota que va al principio y luego Alt 3, 3, y luego la nota que va al principio, que sería Mi, la E, y ahí presionaría Alt 3, 3. Sería una forma de agregar acordes rápidamente en MuseScore. Vamos para el último, presiono Fa y Alt 3, 3. Es una forma ascendente en la que vamos construyendo los acordes, pero también hay una forma de construirlo de manera descendente. Vamos a hacerlo juntos. Desde el video 1, que te invité a verlo, si no lo has visto, sería bueno verlo primero antes que este, vimos la forma de llegar. En Windows hay un menú Editar y allí encontrarías una opción que se llama Preferencias. Acá la encuentro por este lugar. Y allí en Preferencias me corresponde buscar algo que se llama Introducir segunda descendente. Entonces vienes acá a la opción Definir. Como ya sabemos que los comandos están configurados con la tecla Alt y los números para agregar intervalos por encima del acorde, me parece muy interesante que también esté configurada la opción de manera descendente, y para ello voy a presionar Shift y cada uno de los números. Entonces vamos con la segunda descendente, sería Shift y el 2, clic en sustituir. Vamos a buscar entonces la tercera, mírala ahí, descendente. Ya las había configurado ahorita, entonces voy a borrar, definir, para mostrarte los Shift 3. Lo que pasa es que no me muestra el número 3, sino el carácter especial que está allí. Míralos acá. Definir. Vámonos para la cuarta, luego la quinta, la sexta. Quedó desde la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Bien, aplicar, aceptar. Y mira, entonces voy a hacer el mismo procedimiento que te mostré ahorita, pero esta vez de manera descendente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes acá el Sol, presionas Shift 3, 3, ahora presionas La, lo subimos una octava, y sobre Shift 3, 3, vamos para el Si, lo subo una octava, Shift 3, 3, míralo, ahí está. Igual podría pasar que deseas escribir notas por encima, recuerda Alt 3. Y si fuera por debajo, por ejemplo, una sexta por debajo de este La sería Shift 6. Y míralo ahí. Es a partir de la nota que está en azul. Entonces a veces esa nota azul va a estar en el lugar que no nos conviene. Te voy a mostrar a continuación cómo puedes cambiar la ubicación de esa nota seleccionada dentro de un acorde. Para ello, bastaría con que presiones la tecla Alt y las flechas. Mira, puedo moverme hacia arriba o hacia abajo, Alt y luego las flechas arriba y abajo. Si voy a escribir una quinta por debajo de esta nota, sería Shift 5. Mírala, ahí está. También podrías hacer la inserción de notas armónicas con el cifrado americano. El cifrado americano en este caso te permite agregar la nota solamente por encima de la nota. Presiono acá, por ejemplo, el Do, y si deseo agregar un Mi por encima, necesitarías presionar Shift y el cifrado americano. Shift E, Shift G, Shift V. Voy a soltar el Shift para la nota que sigue
presiono D y sobre él presiono Shift F, Shift G, Shift B. Y mira otra manera de agregar notas armónicas, esta vez con el cifrado americano. De pronto para algunas personas podría resultar más cómodo agregar notas con el cifrado que hacer cuentas con los números que te mencionaba ahorita, que el 3, que el 4, etc. Pero combinar ambos métodos va a ser muy útil. Te voy a recomendar también otra opción cuando deseas agregar una octava inmediatamente a la nota que ya está escrita. Aclaro, la diferencia es que ya sabemos cómo cambiar de octava a esta nota. Para ello presionas control flecha arriba o control flecha abajo, en fin, pero es cómo agregar una octava de manera armónica a la nota que ya está escrita. Para ello presionamos Shift y en cifrado americano presionamos exactamente la misma nota. Por ejemplo, esto es un Mi, que es la letra E, entonces voy a presionar Shift E y mira que ahí tengo una octava. Presiono la F, Shift F y ya tengo una octava. Ahora vamos para Sol, presiono G y luego Shift G y ya tengo una octava. Sobre él podría entonces empezar a rellenar internamente el acorde, por ejemplo. Ahí podría hacer una segunda por debajo, Shift 2, Shift 3, porque sería a partir de la nota que está seleccionada. Recuerda, Shift 3, Shift 3 y ahí tengo un acorde completo de manera descendente. Y de manera ascendente lo haríamos de la siguiente forma. Presionaríamos Alt 3, 3, Alt 2 y ahí tendríamos también un acorde construido de manera ascendente. Si deseamos seleccionar el acorde, voy a seleccionar este, presiono Shift y doy clic sobre él. Pero si no deseas usar el mouse, entonces vamos a seleccionar todo el acorde con un atajo de teclado. En este caso sería Shift y flecha en la dirección en la que necesites hacer la selección. Por ejemplo, en este caso que estamos en la nota más alta del acorde, presiono Shift, flecha abajo y mira que ya queda todo seleccionado. Voy a moverme a la izquierda con las flechas y ahí presiono Shift y flecha hacia abajo y queda todo el acorde seleccionado. En el caso en que estemos sobre la nota más grave, entonces presionarías Shift y flecha hacia arriba. ¿Para qué queremos todo un acorde seleccionado? Muy fácil, para cambiarlo diatónicamente. Presionando Shift, Alt y te mueves con flechas hacia arriba. O de manera cromática, sueltas este comando y simplemente te mueves con las flechas y él se va moviendo cromáticamente. Para eso la importancia de seleccionar todo el acorde. Explico cómo seleccionar una región de acordes. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar estos 4 acordes que hay acá, presiono Shift, flecha hacia abajo, mantengo presionado Shift y voy ampliando la selección hacia la derecha con las flechas. De esa manera puedo entonces hacer una ubicación en masa para todos los acordes que tengo seleccionados. Voy a mostrarte a continuación cómo saltar a la nota más aguda de este acorde o a la nota más grave sin tener que desplazarte. Tienes seleccionada la nota más grave del acorde y puedes presionar Control, Alt y flecha. Míralo ahí. Control, Alt, flecha. Estoy hablando en Windows, acá en Mac es Command, Alt y se va al extremo. Para lo que sea que lo necesites, irte o al extremo más agudo o al extremo más grave. Recuerda, este es el segundo video de una serie de varios que estaremos haciendo para compartirte la información que necesitas para MuseScore. Es una secuencia de varios videos que te invito a que los mires en la forma sugerida. Voy a mostrarte a continuación algo que también te va a ahorrar mucho trabajo. La tecla R nos hizo maravillas en el video número 1. Ahora voy a mostrarte cómo la tecla R también puede hacer maravillas cuando estamos ingresando acordes. Entonces mira, por ejemplo, escribo este acorde y para no tener que volver a escribir un acorde desde cero, voy a presionar la tecla R. Mira esta maravilla, R, 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 R. En ese caso, te estás ahorrando el tener que hacer esa digitación gradual. Ahora, mira lo interesante que es cuando vas a escribir una guitarra rítmica. Recuerda lo que vimos ahorita, que podemos dividir el valor de esta figura. Voy a escribir un 4 para dividirlo
en 2 corcheas. Para ello me cambio al modo de edición, desactivo la N y presiono el 4. Míralo ahí, me vengo a la derecha y también presiono este, y me vengo para acá y también presiono este, porque quiero mostrarte la sorpresa que podemos modificar el ataque para que no suceda justo ahí en donde está. En este momento está tempo, ta, 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 ta. ¿Qué tal si queremos que quede ta, ta, ta? Y por algún motivo cambiamos de opinión después de que está escrito. Entonces te mostraré, regresas al modo de edición para que funcione, Shift, flechas, mira esto, qué belleza, Shift, flechas, ¿qué es lo que hace? Que cambia la posición del ataque para su silencio más cercano, intercala. Mira por ejemplo acá, hay un silencio de corchea y estas corcheas en el acorde. Voy a presionar Shift, flecha a la derecha y mira que se las lleva para allá. Vamos a repetirlo acá. Primer paso, para que me funcione lo de subdividir en corcheas, desactivo la N y ahora sí presiono el 4, 4, 4. Es más, voy a hacerlo acá con una negra. Las vamos a borrar convirtiéndolas a silencio con la tecla retroceso. Ahí está. Ahora me devuelvo para acá y activo la N y ahora presiono Shift, flecha, mira que puedo decidir con las flechas a la derecha o a la izquierda en qué lugar deseo en definitiva ese acorde. Esto nos ahorraría mucho trabajo. Espero entonces que te haya resultado útil el contenido de este video. Es una serie de varios videos y te los dejo acá en la descripción del video cuál es la secuencia que vamos a ir desarrollando. Este es el segundo video. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando salen más publicaciones como esta. Mi nombre es Luis Carlos, esto es Hablo Musical y nos vemos en el próximo video.